va? Bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Es lunes. Ay, entramos como con mucha fuerza. Venimos de fin de semana, entonces la energía anda como que parezca que hay ánimo, ¿no? Sí, en este inicio de semana. Que parezca. Que parezca, porque digo, una cosa es el ánimo que hay, otra lo que uno aparenta. Así es. Belén, última semana de abril. Sí. Se nos fue volando el primer trimestre de este año, el primer cuatrimestre de este año, ya 4 meses. Y bueno, hay temas que no se van, y uno de los temas que no se va es Ayotzinapa, todo lo que ha sucedido con la investigación de la PGR, también la forma en que han intervenido otros grupos, como por ejemplo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Totalmente. Y las versiones de Enrique, particularmente la versión oficial, la verdad histórica que se le conoció, y que poco a poco, precisamente, este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pues se ha encargado de ir tumbando uno a uno los argumentos que había dado inicialmente el gobierno. Por lo pronto, este grupo reitera que no hay evidencias de incineración en el basurero de Cocula, un tema que se había mencionado ya casi desde el principio de la investigación, ¿no? A ver, Belén, estuvieron el acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, duró en total 18 meses, desde noviembre de 2014 hasta 24 de abril del 2016, es decir, prácticamente 18 meses de colaboración, de una relación, yo diría, Belén, muy tensa entre el Grupo Interdisciplinario y la Procuraduría General de la República. Diría que sobre todo tensa después de que se cumple el primer año de los sucesos de Ayotzinapa. Y si recuerdas, el 9 de septiembre de 2015, los expertos presentaron su primer informe, que fue interpretado en la prensa, y bueno, no se necesitaba hacer demasiada interpretación, quedaba claro en sus palabras, como esa forma de desmontar la verdad histórica del procurador Murillo Karam, que la había presentado en noviembre de 2014, es decir, fueron 10 meses de investigación en los cuales prácticamente todos los elementos torales, estructurales, digamos, centrales de la investigación de la PGR se pusieron en duda. Desde el hecho de que nada más fueran 4 camiones, después nos enteramos que había un quinto autobús y que ese quinto autobús pasó sin problemas los 3 retenes que había de la policía, de los distintos niveles de la policía, desde el hecho de que todos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, desde el tema de el reconocimiento de uno de ellos, el caso de Alexander Mora, y si realmente sus restos habían sido tomados directamente del basurero de Cocula, desde el hecho de que no había ningún vínculo o ninguna participación de la Policía Federal en lo que sucedió, y que el ejército estaba totalmente ausente del debate sobre Ayotzinapa y que nunca pudo haber participado. Esta era la versión de la PGR, y punto por punto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes lo fue desmintiendo. Entonces creo que fueron 10 meses de una convivencia interesante en el que el gobierno dejó al equipo de la comisión investigar, y a partir de septiembre de 2015 se rompió todo y comenzó una guerra sin tregua, una guerra sin paz, digamos, en donde fue muy complicado llegar a acuerdos entre las dos instancias, ¿no? Claro, y Enrique, ya lo hablábamos con algunos expertos precisamente aquí en este espacio, y me parece que la percepción es la misma. Enrique Peña Nieto, cuando invita a este grupo de expertos, quizá, no sé, porque eso es lo que se ha pensado hasta ahora, pensaba él que iban a reforzar la versión que había dado. Si no los invitó para que le pegaran, ¿no? Exactamente, y que con ello iba como a validar este trabajo que había hecho la Procuraduría General de la República. Sin embargo, fue todo lo contrario, y como lo has venido narrando, conforme fueron pasando los meses, conforme fueron revelando algunos de los datos que ellos fueron obtuviendo, pues se fue cayendo o desmoronando poco a poco esta verdad histórica. Ya mencionaste muchos de los puntos o algunos de los puntos que ellos encontraron. Yo agregaría nada más también el caso de que se encontraron algunos testimonios que confirman la participación también de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco, que esa es, digamos, la otra gran línea de investigación. Que se extiende el tema, ¿no? No solo es un asunto de Iguala o de Cocula, es un asunto que va más allá, ¿no? Que tiene que ver con una región. Y que tiene que ver también con quiénes o qué corporaciones específicamente participaron o se vieron involucradas en este. Y están intervenidas por el narcotráfico, ¿no? Que ese es, digamos, el gran debate. Hay que recordar que en noviembre de 2014, cuando México acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo hace por iniciativa propia. Es decir, la comisión no le pide a México que se abra un equipo de investigadores a nivel nacional. Quien lo pide en el momento y paga $2 millones para su manutención fue el gobierno mexicano. O sea, cuando se dice es que el gobierno mexicano quería esconder algo, tal vez ahorita sí. Pero en un principio, cuando solicitó el apoyo, el que pagó y el que tuvo la iniciativa fue el gobierno mexicano.
Después, ellos se metieron en conjunto con la comisión a elegir quiénes iban a ser los expertos que iban a venir. Hay que recordar que llegaron todos por consenso menos uno. Solamente el caso de Torero fue el único que el gobierno mexicano dijo, bueno, si es muy necesario que esté Torero, pues bueno, que venga, ¿no? Sí. Es decir, pero los demás eran acordados con el gobierno mexicano y fue un pacto desde el principio. Yo creo, Belén, que pasaron los meses y este grupo no solo se dedicó a lo que tiene que hacer, digamos, como su origen y su principio, que es auditar la investigación, sino que aparte de auditar la investigación y de poner en entredicho la fortaleza de nuestro Ministerio Público y de nuestros sistemas de investigación, aparte empezó a delinear posibles escenarios y alternativas. Y creo que eso fue lo que al final al gobierno mexicano le enojó más. Que se pusiera en duda el tema, por ejemplo, del basurero de Cocula. Claro. O que ayer, que salen a dar su última conferencia de prensa, se hable de la posible intervención de un funcionario público al alterar la escena del crimen, un día antes de que se dieran a conocer que habían sido hallados los restos de Alexander Mora para mandarlos a Innsbruck a ser analizados en Austria. A lo que me refiero es que creo que en su momento el gobierno mexicano pensó que esta era la única forma de obtener credibilidad en esta investigación y después se dio cuenta que la comisión, el grupo de expertos, no venían solamente a cortar listones y aplaudir. No, venían a hacer un trabajo profesional y lo vemos, por ejemplo, en lo que presentaron el día de ayer. Yo tuve posibilidad de darle un repaso, lo que pude, son más de 600 páginas. Pero bueno, es un trabajo muy profesional en donde se toma punto por punto. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Incluso yo te diría, Belén, que algunos expertos creo que sí se pasaron de protagonismo, desde mi punto de vista. Te diría que se pasaron y que creo que ahí es algo que la comisión tiene que aprender para futuras investigaciones. Pero si nos vamos a su trabajo directo, los eslabones que están ahí, los temas que no están aclarados, claro. Qué bueno que estuvo el grupo de expertos, porque si no, no nos hubiéramos dado cuenta de nada y el caso se hubiera tratado de cerrar a partir de noviembre de 2014. Y tampoco hay que olvidar, Enrique, que a lo largo de estos meses también participó otro grupo de peritos extranjeros, particularmente los peritos que vienen de Argentina, pero que ya forman parte también de un grupo pues de diferentes países, ¿no? No solamente argentinos. Y yo nada más agregaría, Enrique, ¿por qué es relevante el dato de que no fueron incinerados en el tiradero de Cocula? Porque entonces la pregunta es, ¿dónde están? Sí. Si no están en el tiradero de Cocula, si no murieron ahí incinerados, ¿dónde están estos más de 40 estudiantes? Yo te diría que esa es la pregunta estructural del caso, pero te pondría otra sobre la mesa. ¿Por qué se quiso decir sin pruebas que había sido exactamente ahí? ¿Por qué querer cerrarlo así? Es decir, por ejemplo, hay un periodista, Héctor de Mauleón, que se ha metido a fondo al caso, a la investigación, y te dice, sí puede ser que haya habido incineraciones de normalistas en el basurero de Cocula. Sí puede ser. Pero también puede haber en otros basureros, es decir, es una hipótesis como otras. Y el gobierno mexicano perfectamente pudo haber dicho, entendemos los asegúnes que nos plantea la comisión, el grupo de expertos, y por lo tanto vamos a comenzar este punto en particular desde el punto cero, desde el principio, para convencer a la ciudadanía mexicana de que en realidad logramos descifrar el caso. ¿Qué importa darle carpetazo a un caso como ha pasado, por ejemplo, con el asesinato de Colosio u otros en el pasado, si nadie en México lo va a creer? Y aquí tenemos una encuesta que nos lo demuestra, Belén. Exacto. Que en realidad hay una mayoría de mexicanos que sigue sin creer la verdad histórica de Murillo Karam y sigue sin creer la narrativa de la Procuraduría General de la República. Fíjate, de acuerdo a Parametría, en noviembre de 2014, cuando fue la presentación por parte de la Procuraduría General de la República de la verdad histórica, 54% de los mexicanos no creía la versión, pero prácticamente 45% creía la versión. Es decir, estamos hablando de que 46%, perdón, casi en mitades se dividían los mexicanos. Y desde exactamente ahí empezaron a investigar los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fíjate, prácticamente 14 puntos de noviembre a febrero de falta de credibilidad y terminan siendo 10 puntos más en un periodo de noviembre del 14 a agosto de 2015. Ya no pudimos sacar la última lámina de Parametría, pero prácticamente el porcentaje de no credibilidad llega al 73% en la última encuesta que sacó Parametría, que fue hace prácticamente 15 días. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos no creen la versión. ¿Y qué hubiera pasado si el gobierno mexicano les dice a los expertos, quédense, tratemos de llegar al punto perfecto? Si el basurero de Cocula es el problema, muy bien, vamos tratando de ir punto por punto para descifrar. Al final, si el gobierno federal no tiene nada que esconder,
Claro. ¿Por qué no dejar que se queden en territorio mexicano? ¿Y por qué no reconocer también, Enrique, que se aceleraron en salir a la prensa y tratar de dar una explicación cuando ni siquiera se había realmente investigado a profundidad? Iba mes y medio. Exactamente. Iba mes y medio desde la tragedia. Y otra cosa, cuando se presenta el tercer peritaje, y esto lo supimos hasta el día de ayer, cuando se presenta el tercer peritaje, en realidad los expertos de la comisión no estaban de acuerdo en la forma en que se estaba delineando el tercer peritaje, ni en la metodología ni en el número de casos que estaban tomando. Sin embargo, respetaron los expertos el no salir a bombardear, digamos, la iniciativa del tercer peritaje. Dijo, bueno, si el chiste es más información, va. Y sin embargo, la PGR no cumplió su acuerdo, porque si recuerdas, la PGR salió a dar los resultados sin tener todavía el acuerdo con el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Es decir, lo que estamos hablando es de que el gobierno mexicano le empezó a estorbar este equipo, le empezó a estorbar este grupo, porque planteaba y delineaba narrativas que eran muy distintas a las que estaban haciendo las esferas gubernamentales en este país, y decidió no renovarles el acuerdo, y por lo tanto el próximo sábado tienen que ir los expertos, ¿no? El trabajo que han hecho, Enrique, es invaluable, nos han dado todas estas luces en torno al caso Ayotzinapa, y yo agregaría también otro dato. La trascendencia que ha tenido este hecho a nivel internacional. Me parece que tampoco Enrique Peña Nieto midió, o su equipo no midieron el alcance que podía tener, un hecho de este tipo, y que prácticamente lo han seguido a cualquier parte del mundo a donde va, Enrique. Muy similar a lo que ocurría con Yo Soy 132, que se le aparecían hasta en el poblado más lejano. Bueno, pues ya no puede ni abrir el New York Times y leer sin que le recuerden a Ayotzinapa, ¿no? Porque hasta el fin de semana le publicaron una nota devastadora. Se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Y fíjate que hoy escuchaba al presidente Enrique Peña Nieto, como sabe nuestro auditorio, estuvimos transmitiendo aquí en los espacios informativos, vino a Guadalajara para inaugurar el tianguis turístico que tiene como sede nuestra ciudad, y hablaba pues de que algunos medios insistían en decir que nuestro país estaba deprimido, desanimado, triste, pero la realidad era otra, y sigue viendo un México muy distinto del que vemos en general todos los mexicanos. Solo dos temas más con relación a lo del grupo. 17 versiones fueron extraídas a través de tortura, es decir, prácticamente todo lo que fundamenta la verdad histórica se extrajo a través de tortura. Es decir, quedan invalidados cualquier tipo de confusión, porque es una violación a los derechos humanos y al debido proceso de estas personas. Es decir, 17. No estamos hablando de un tema esporádico, ¿no? Es un tema estructural. Y segundo, lo que mancha más la imagen de México, por supuesto que es la impunidad y por supuesto que es el asesinato de normalistas, pero también que se saque a los expertos de la comisión de esta forma. O sea, que se les empuje sin realmente permitirles terminar su trabajo. Vamos a ver qué pasa, porque los padres también ha sido un factor muy determinante para que este caso siga en el camino. Siga vivo, claro. Bueno, vamos a la pausa, Enrique, ya están acá nuestros invitados. Con ellos regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas, y esta noche queremos platicar sobre los ya casi 7 meses, ¿no?, de la administración de Enrique Alfaro en Guadalajara. Y antes de platicar, tenemos una cápsula preparada para ir de alguna forma delineando el debate. El programa de banquetas libres ha sido sin duda uno de los logros presumibles dentro de la administración de Alfaro, pues este programa contempla recuperar los espacios públicos para los peatones, puesto que se reporta que México ocupa el 7º lugar entre los países con más muertes por hechos de tránsito. Y considerando que en Guadalajara el 39% de los viajes diarios se hacen a pie, era urgente una intervención gubernamental. Y además se avanzó en el tema de ambulantaje, pues dentro de la tercera etapa de este programa se pretende retirar obstáculos de las banquetas, como señalética mal instalada, infraestructura obsoleta o invasiones de comerciantes. Pero, ¿qué ha pasado con los comerciantes? ¿Se les ha dado una opción digna? Alfonso Petersen, regidor del PAN, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Marco Valerio, de Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Enrique. Belén, buenas noches al auditorio. Pues comencemos con una valoración general, Alfonso Petersen, de los 7 meses de Enrique Alfaro al frente de Guadalajara. Bueno, yo creo que son 7 meses que nos dejan varias lecturas importantes. La primera que yo creo que tengo muy claro es que no es fácil gobernar Guadalajara. Me parece que la manera como llegó Movimiento Ciudadano al gobierno, la expectativa que generó, pues está muy lejos del cumplimiento que de alguna manera ven los ciudadanos. Y lo voy a decir con toda claridad.
No es fácil gobernar Guadalajara, lo que creo que sin duda es un antecedente muy importante. Por otro lado, me parece que este gobierno ha tenido ciertos estilos que vale mucho la pena caracterizar. Yo siempre he insistido mucho en que es un gobierno que ha mostrado un autoritarismo muy característico, muy propio precisamente del propio presidente municipal y su administración. Luego basta recordar el caso Hugo Luna para que nadie nos pueda discutir precisamente este término, y algo que también vemos de alguna forma que se desarrolla en el contexto del gobierno. La segunda cosa es que yo creo que ha sido un gobierno que se ha caracterizado por ser precisamente muy mediático, particularmente en el tema de redes sociales. Sin duda tratando de posicionar muchos temas, pero sin necesariamente lograr los resultados que todo el mundo estuviéramos esperando. Ahorita veíamos, por ejemplo, en la cápsula, algo que parece muy interesante, que tiene que ver con las diferentes estrategias para buscar el reordenamiento. Y pues vemos que lamentablemente, pues algunos reordenamientos no pasaron más que de la sorpresa, que de alguna forma ciertos grupos de comerciantes, algunos creo que tienen un avance interesante, como es el caso del Centro Histórico, con muchas cosas mejorables, lo he manifestado en la comisión en donde tengo el gusto de pertenecer, precisamente para el ordenamiento del Centro Histórico. Y bueno, otro tema que yo creo que vale mucho la pena reconocer es que pues, necesitamos avanzar en políticas públicas que realmente tengan sustento. El programa de banquetas libres hasta hoy no es más que un programa de levantamiento de multas. Y creo que esa no es la solución. De alguna manera, esto lo hemos visto a lo largo de la historia, muchísimas de las administraciones que han pasado, que hemos pasado por Guadalajara, hemos hecho acciones enfocadas fundamentalmente a liberar las banquetas, otros incluso a ampliarlas, a recuperar los espacios, etcétera. Pero creo que lo que más falta es una política pública realmente de concientización, de sensibilización y no solamente de multas. Creo que pues, los que llegaron de la sociedad civil a las áreas de movilidad en los diferentes ayuntamientos de la zona metropolitana, pues son gente con la que yo incluso tuve la oportunidad de trabajar, son gente que sin duda destaco su capacidad, destaco su entendimiento y su interés sobre el tema, y me parece que no puede quedarse limitado a un simple levantamiento de multas que puede hacer pues, cualquier inspector o cualquiera de las personas que para este fin están contratadas en el ayuntamiento. Marco Valerio. Sin duda alguna, Guadalajara es otra. En 7 meses de trabajo de esta administración, cuando salimos a la calle, no solamente estar en la oficina edilicia, la gente nos manifiesta su beneplácito, nos dice que están contentos, ven un ataque directo al tema de la corrupción, al tema de la transparencia, a favor de promover la transparencia, y bajo esa ruta ven un gobierno ciudadano. La realidad es de que desde el primer momento, una de las principales reformas que se generaron al principio de la administración fue el tema de tener un reglamento en temas de participación ciudadana, que sin duda es el más avanzado del país, dando figuras para poder fortalecer y empoderar al ciudadano. Bajo esa ruta se han generado diversas políticas públicas, entre otras la de banquetas libres. No solamente hemos ya aplicado el tema por primera vez en Guadalajara, el tema de presupuesto participativo. Hoy tenemos ya 8 obras sobre las cuales se destinarán 224 millones de pesos en el ejercicio que nos ocupa, que fueron votados por los ciudadanos que pagaron su predial. Bueno, seguimos aumentando en los esquemas formales. Hicimos un esquema que nunca se ha hecho, muy innovador, donde profesionales del derecho nos han manifestado el beneplácito de igual manera y comparten en el tema de poder crear unas disposiciones administrativas que pudiera resolver el tema de los desarrollos que tristemente por alguna circunstancia existieron bajo algún documento contrario a los reglamentos, una obra de facto que ya estaba prácticamente concluida y que únicamente necesitaban o un régimen de condominio o una habitabilidad, pero que el tema de obra estaba concluido. Nos dimos a la tarea de formalizar ese tema y siendo responsables con la ciudadanía, pues avanzamos en esa ruta. De igual manera, un programa de apoyo a mujeres nunca visto en Guadalajara, un programa de apoyo a los jóvenes de las preparatorias que se verá ejecutado en próximos meses. Entonces yo creo que Guadalajara ha sido integral, ha cambiado el tema en sus políticas públicas, ha sido 7 meses muy dinámicos. Estoy seguro que en la historia de los gobiernos de Guadalajara nunca había existido un dinamismo en cuanto al trabajo gubernamental, tanto en lo ejecutivo como en lo edilicio. Prácticamente hemos tenido 28 sesiones, no es algo menor. Y bueno, bajo esa ruta seguiremos avanzando. Creo que es un buen paso para ir generando el objetivo final. Marco, el doctor Petersen mencionaba este estilo característico de gobernar, decía que era un estilo autoritario, ¿no? E incluso mencionaba el caso de Hugo Luna. ¿Hasta qué punto realmente permeó esta sensación entre la población tapatía? Sin duda alguna, el tema del trabajo dinámico, en muchos de los casos hay personajes que se sienten atropellados en esa ruta y bueno, el tema es trabajar, avanzar por la ciudadanía.
Sabemos que Guadalajara, en lo personal, los 30 y tantos meses que se genera ordinariamente un gobierno municipal no son suficientes, pero sabíamos que eran las reglas del juego y en esa ruta nos comprometimos a transformar Guadalajara en una ruta positiva. La gente ve el gobierno favorable. El tema del jefe de gabinete, Hugo Luna, es un tema que trascendió, sin duda alguna. Yo lo que puedo decir en descargo de él, lo personal lo conozco, en el fondo es una persona noble, lo puedo decir, y además es un hombre eficiente en el trabajo. Las situaciones que sucedieron en esas grabaciones son circunstancias que no son características de él. Es un hombre noble, eficiente. Bueno, bajo esa ruta se ha demostrado que circunstancias que faltaban o que no se habían podido ejecutar, lo que lo puedo decir en este preciso momento, el tema de Capsa-Eagle. Es un tema que durante muchas administraciones lo que se provocaba era acceder a las circunstancias que la concesionaria pedía. Hoy lo que hicimos fue modificar el tema. ¿Para qué? Para que la ciudad, pensar en la ciudad y no más en el tema de concesión, no en un documento, no en cláusulas, pensar en el esquema de ciudad, de una política pública. La ciudad necesita ser una ciudad limpia. En esa ruta se fortaleció. Próximos días estaremos viendo ejecutado el convenio de CAPSA y tiene que ver con eso, con el trabajo dinámico, con los resultados son los que hablan en realidad. La gestión, Alfonso Petersen, de CAPSA, ¿cómo la calificas? Mira, yo quisiera tomar algunos de los comentarios que hace Marco porque obviamente tengo algunas pequeñas diferencias. Lo que hizo Hugo Luna es un delito, o sea, el abuso de autoridad es un delito y así está en la ley y de así lo ha manifestado el Partido de Acción Nacional y de hecho el día de mañana habremos de llevar a cabo una ratificación de la denuncia en ese sentido, porque creo que es muy importante reconocer que cuando es delito pues estamos obligados a denunciarlo. El tema de CAPSA es un tema interesante. Por supuesto que lo que dice Marco me deja ver que tiene un claro desconocimiento de todos los acuerdos anteriores con la empresa. No es fácil negociar con una empresa que se encarga de recolectar la basura del municipio, particularmente que hoy pues, sabemos muy bien que el municipio no tendría la capacidad de enfrentar una crisis generada como consecuencia de la suspensión del servicio. Yo por eso he sido muy insistente con el alcalde, he sido muy insistente con el coordinador de los regidores, a quien de manera muy directa le pregunté antes de autorizar el dictamen si esto ya estaba avalado por la empresa. Y la respuesta fue sí, ya está avalado por la empresa, ya está acordado, ratificado por el propio alcalde. La sorpresa es que al día siguiente que aprobamos el dictamen te enteras que no era así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué quiero llegar? Primero, me queda claro que no es una negociación sencilla. A nosotros nos tocó una parte muy pesada que tiene que ver con todo el cambio del mobiliario, específicamente del equipo de recolección de la basura, particularmente con la llegada de los panamericanos en aquel tiempo. Segundo, lo que pasa es que pareciera, y lo digo con toda claridad, que entre los negociantes del gobierno hay mucha ingenuidad y hay mucha sensación de que como ya llegaron ellos, todo se va a hacer así. Y te das cuenta que de repente cosas que te dicen que ya están acordadas, cosas que te dicen que ya están hechas, resulta que no es así. Yo no sé si es de veras lo que comúnmente llamamos ingenuidad, yo no sé si es inexperiencia, yo no sé si es una intención por tratar de imponer las cosas, pero lo que me queda claro es que la línea que se ha tratado de seguir ha sido más una línea de imponer que de acordar, que de negociar. La última sesión que tuvimos del ayuntamiento, yo discutí con el alcalde y con los regidores, fue una sesión extraordinaria. Este año llevamos más sesiones extraordinarias que ordinarias. Y el alcalde, ¿cómo es posible que nos citen a puras sesiones extraordinarias? A partir de lo que pasó con Hugo Luna, hagan de cuenta que no quieren que haya asuntos varios, los de Buen Ciudadano. De tal manera que todas esas sesiones extraordinarias para temas, pero son sesiones extraordinarias de 12 temas, ¿no? Entonces yo le decía al alcalde, bueno, si es una sesión extraordinaria, el reglamento establece muy claro cuáles son las razones por las cuales debe haber una sesión extraordinaria. Por lo tanto, los 12 temas planteados, nomás 2 cabían en ese precepto, los otros 10 se tenían que haber retirado. Por supuesto que el mayoritario del Movimiento Ciudadano ya estamos muy acostumbrados y todos levantan la mano de acuerdo como la levanta el alcalde. Pero ¿a qué voy con esto? El problema es que no estamos generando ese ambiente de confianza. Y les voy a decir una cosa muy importante. Yo les pregunto hoy, ¿cuál es el proyecto de ciudad de Enrique Alfaro? Yo les aseguro que ni ustedes, creo que ni Marco, ni las personas que nos están haciendo el favor de seguirnos, me lo podrían definir. A ver, Marco, pues aquí está. Sin duda alguna, respeto la opinión. Ya fue alcalde, bueno, obviamente, yo hubiera querido escuchar otro tipo de cosas, ¿no? Al final del día, la experiencia que le pudo haber dejado el haber sido alcalde de Guadalajara al doctor Petersen no debería estar enfocado en esta ruta, ¿no? Yo estaría emocionado de poder tener un par de un exalcalde. ¿Para qué? Para provocar lo que necesita. Guadalajara estuvo estancado durante mucho tiempo. Guadalajara tenía miedo y precisamente era eso. Es que, ¿qué vamos a hacer? Porque si nos paran la basura, espérate, Guadalajara tiene una ruta muy diferente. Guadalajara necesita ser atendido y no puede ser colapsada por ningún interés privado. Por encima del interés privado está el interés público y siempre va a ser así.
Entonces, no es de conocimiento, es simplemente de tener una congruencia con la ciudadanía, de buscar el beneficio formal. Y bajo esa ruta hemos ido avanzando. A mí 12 temas en una sesión se me hacen pocos en razón de todo lo que hace falta para Guadalajara. Guadalajara fue abandonada en muchos ámbitos. En el tema de servicios públicos municipales, en el tema de servicios médicos, en el tema de seguridad, en el tema edilicio en cuanto a formar reglamentos que provocaran realmente la formación de una ciudad ordenada. Guadalajara perdió orden. Guadalajara tenía reglamentos que no se aplicaban. Guadalajara tenía un reglamento que prohibía el comercio en el centro y nadie lo aplicaba. Era letra muerta. Entonces, en esa ruta lo que hicimos es, bueno, vamos generando un orden y vamos generando un gobierno ciudadano que permita generar ese beneficio y provocar una mejor Guadalajara. Vamos al corte, seguimos platicando sobre los 7 meses de Enrique Alfaro en Guadalajara. En perspectivas, vamos a escuchar la cápsula de este tema. Uno de los temas pendientes dentro de la administración de Alfaro es la regularización de edificios que han violado normas de altura, unidades, metros cuadrados o uso del suelo, como lo han reclamado los vecinos de la colonia Lafayette, Centro, Minerva y Huentitán. Pues el mismo mandatario declaró en una entrevista con Jaime Barrera que es sin duda el tema del desarrollo urbano un tema muy complejo, ya que son más de 160 edificios hechos fuera de ley y queda pendiente resolver cómo se regularizarán o sancionarán según sea el caso. Alfonso Petersen, ¿se está regularizando adecuadamente este tipo de inmuebles, desde edificios hasta comercios? ¿Se está en un proyecto realmente integral en este tema? Fíjate que este reglamento de compensación urbanística generó mucha discusión en el ayuntamiento y lo voy a decir con toda claridad, muy abierta, muy incluyente y particularmente muy participativa, ¿no? Personalmente había algunos regidores que considerábamos que era un reglamento que iba a regularizar lo irregular, ¿no? Sin embargo, ante una realidad que está viviendo la ciudad en este momento, en donde sabemos muy bien que las acciones jurídicas que se enfocan para tratar de evitar la irregularidad, pues no necesariamente tienen los resultados que los ciudadanos estamos esperando. A mí me tocó vivirlo con algunos edificios, en donde teníamos incluso nosotros ya la dictaminación para llevar a cabo la demolición de 2 pisos y aparecía un derecho de terceros porque una persona ya había comprado y aparecía, entonces no se podía llevar a cabo una acción. De tal manera que vimos con buenos ojos la posibilidad de llevar a cabo una compensación a la ciudad como consecuencia de estas características. Sin embargo, la verdad es que vuelve un poco a lo mismo, ¿no? Se supone que eran temas que ya estaban platicados, que ya estaban acordados. Digo, Marco le da poca importancia, cree que es miedo. No es miedo, es realidad. Cuando las acciones jurídicas no están bien fundamentadas, pues existen los riesgos de que otras autoridades lleven a cabo acciones en contra, precisamente, de la finalidad que está buscando. Entonces, nos damos cuenta que hoy aparecen notas periodísticas donde dicen que un grupo y unas asociaciones de vecinos no están de acuerdo con el reglamento de compensación urbanística como una estrategia para llevar a cabo la regulación de este tipo de predios. ¿Qué creo yo? 3 cosas. Primero, me parece que fue un grave error centrar el reglamento al 30 de septiembre. O sea, lo que ocurrió antes de mí, diría el alcalde, por decirlo de alguna manera. Cuando sabemos muy bien que esto va a tener que seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque la dinámica de la ciudad sigue generando solicitudes y sigue generando acciones urbanísticas que seguramente van a ser cuestionadas por alguien. Yo no descarto que las próximas administraciones probablemente vean con malos ojos autorizaciones que de esta. Lo voy a decir con toda claridad. ¿Por qué? Porque nuestros planes parciales son del 2002. O sea, los planes parciales actuales vigentes ya no responden a la realidad de la ciudad. Segundo tema muy importante es esta falta, yo diría, de trabajo. Al fin de cuentas es la política, ¿no? De trabajo de acercamiento con la sociedad civil, con los que dan los servicios, con los que generan las acciones, no por una razón de miedo, como Marco lo trata de definir, sino por una razón de tratar de buscar el entendimiento en lo posible. Y un tercer comentario que decía Marco, que me parece muy interesante, es este reglamento de participación ciudadana. Yo lo he dicho públicamente. Yo creo que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene el reglamento de participación ciudadana más novedoso del país. Creo que tenemos el mejor reglamento, pero hasta ahorita, lamentablemente, no hemos visto una sola acción que derive de esto. Marco dice que las banquetas libres, yo no sé cómo las banquetas libres tienen que ver con el reglamento de participación ciudadana. Dije las obras de presupuesto participativo. No, pero también se hacen las banquetas libres, si lo quieres luego ves el video. Pero lo importante de esto es que esas son acciones de la autoridad, no son acciones derivadas del reglamento de participación ciudadana. Una de las cosas que menciona, que pues, es cierto, ¿no? Es el tema específico de las obras derivadas del presupuesto de participación ciudadana. Pero creo que lo más importante de todo
es que ya veamos acciones derivadas del reglamento que permitan esa convocatoria social para que no tengamos ese tipo de enfrentamientos. Marco. Sin duda alguna está ejecutado. Yo invito a Alfonso, y le tengo mucho respeto y lo sabe, es que el trabajo edilicio no solo se da en un escritorio, no solo se da en el pleno del ayuntamiento. Hay que también salir a la calle, vincularse con la ciudadanía, establecer cuál es el esquema, cómo se ha conformado ya prácticamente de las 500 colonias que conforman Guadalajara. Hay consejos ciudadanos en 30% de la ciudad. Se han conformado, se han organizado, han votado, están ejecutados. Es un acto importante. El segundo es el presupuesto participativo. Pero volviendo al tema de la ruta de compensación. Sí, de los edificios. ¿Qué sucede? Nosotros, y lo dije, nosotros venimos, y Enrique tenía una idea importante, hay que poner orden, porque la ciudad vivía en un avance en desorden, a diestra y siniestra, ¿en base a qué? Bueno, en muchos de los casos en base a corrupción, otros en base a intereses personales y a intereses privados, y lo quiero decir aquí de frente. Quienes hoy por hoy salen en las notas periodísticas han sido personas que más asumen un esquema de un interés privado, de querer colapsar la ciudad, porque a ellos les interesa que la ciudad esté en caos. Ellos son los mismos que impugnaron los planes parciales de 2015, los mismos que tienen parada esta ciudad y que por ningún motivo, y vamos a permitir que intereses particulares vayan por encima del interés público. A estas personas los denunciamos. Están las denuncias y vamos a darle seguimiento porque no se vale que exista un fraude procesal. Querer establecer un sinnúmero de procesos para ver en cuáles dan una suspensión y bajo esa tesitura avanzar y decir que las cosas están mal. Eso no. Por eso existió el caos urbano que tiene hoy la ciudad, porque dependían o de un recurso de reconsideración de alguien que no estaba avalado para esa ruta en el tema con solvencia moral, y lo puedo decir en esa ruta. El anterior síndico no es una persona que le haya servido a la ciudad en ese esquema. Dos, en base al caos, por los planes parciales vigentes, pues le dieron el ordenamiento urbano a un tribunal y no a la autoridad competente constitucional, que es el ayuntamiento. Y eso es lo que generó el amiguismo, la corrupción, todo este tipo de cosas. Tenían un uso de suelo que no daba y se los otorgaban, una licencia con una densidad que no estaba autorizada y la duplicaban o la triplicaban, como si fuera a generar un esquema, pero hoy ya vemos cuál es el efecto formal. Claro. Ahora, Marco, ¿y cómo hacer transparente este proceso? Porque al final es una negociación entre el ayuntamiento y los desarrolladores. No. Nosotros, dentro de estas disposiciones administrativas, que no es un reglamento, hay una diferencia entre un reglamento y una disposición administrativa, es la vigencia formal. Nosotros, dentro de ese compromiso, estamos haciendo, cada caso tiene un micrositio de transparencia, cada uno de los casos. Y podemos ver cuál es el esquema. ¿Qué sucede? ¿Cómo se resuelve? Lo quiero explicar de forma rápida. El tema se presenta de forma espontánea quien considera que está violentando. ¿Por qué? Ellos saben, porque no tienen un dictamen de habitabilidad o un régimen de condominio. Les falta concluir en el gran mayoría de los casos. Saben que el tema es irregular. En ese sentido acuden, se les dice, ¿sabes qué? ¿Eres viable o no es viable? No todos entran. Y no es para obras nuevas, por eso tenemos una vigencia. Hoy por hoy no existe ninguna autorización que esté en contra de la reglamentación vigente. Pero entonces las que ya están ejecutadas, hay un dictamen, hay dictamen de obra pública, hay dictamen de medio ambiente, hay dictamen de movilidad, y se ve cuál es el daño formal a la ciudad. Y en base a eso se hace un dictamen. Se calcula el impacto. En temas que ya estaban previstos en una ley de ingresos, que era el famoso ICUS, que es el aumento de... Sí. Y por otro lado, la excedencia en razón de el metro cuadrado a nivel valor catastral. Eso es lo que resulta. Es ¿Y todo ese dinero se va a dónde? Al fondo... ¿Al ARCA, pero global? ¿No un proyecto en específico? No, porque no se puede etiquetar, es violatorio. Pero lo que estamos haciendo es que sí exista en razón de poder tener una ciudad ordenada. Claro. Doctor, yo quisiera preguntarle respecto a estos temas que se han venido mencionando, basura y el tema de las licencias de construcción. Si bien es verdad, usted decía, no es miedo, es que se tiene que sustentar y argumentar adecuadamente los señalamientos, pero ¿hasta dónde también estas empresas o estos intereses privados han mantenido hasta cierto punto a las autoridades secuestradas precisamente porque hay otras autoridades que les dan amparos y que pueden recurrir a una serie de herramientas que finalmente terminan haciendo lo que ellos quieren? Belén, yo creo que los comentarios que acaba de hacer ahorita Marco me dejan ver muy claro ese sentido autoritario que hace un momento les explicaba de la administración. Marco, ¿qué dice? Los que se quejan están mal
incluso por eso ya los denunciamos y no sé qué. Marco, ¿qué dice? Los permisos anteriores estuvieron basados en la ilegalidad, en la corrupción. Yo creo que la acción legal que corresponde cuando alguien sabe de un acto de corrupción es denunciarlo, ¿no? Pues al final del camino, no creo que nadie estemos aquí para tratar de regularizar o para tratar de ordenar la corrupción. Al contrario, la responsabilidad de todos los que formamos parte de un gobierno es luchar en contra de la corrupción, ¿no? Entonces, yo lo que he dicho siempre es, si hay evidencia de corrupción en esas autorizaciones, lo que se debe buscar no es la regularización, es el acto específico de denuncia en contra del corrupto y del corruptor. Pero estas situaciones, no, lo que voy es, estas situaciones en donde en un momento determinado ellos a todos los que no van con ellos los ven como corruptos, me parece que genera mucha inconformidad y particularmente todo lo que no hacen ellos está mal. Bueno, hay que revisar todo y así ha sido toda la administración. Digo, Enrique Alfaro dijo que le iba a regresar la dignidad a la ciudad y hoy tenemos la ciudad mucho más sucia, mucho más descuidada y mucho más insegura que hace muchísimos años, ¿eh? Yo no sé dónde está la dignidad. Hoy fue Enrique Alfaro a Harvard a decir que para gobernar hay que tener vergüenza. Yo le digo, ¿dónde está la tuya, compadre? ¿No? Porque ya son 7 meses prácticamente, los mejores 7 meses de la administración, prácticamente una cuarta parte del gobierno de Enrique Alfaro y los resultados ahí están, a la vista de todos. Pero volviendo un poco al tema, este tema de los temas urbanísticos, yo creo que derivan de 3 fundamentos muy claros. El primero es esta discusión que lamentablemente hemos tenido en torno a los planes parciales. No nos hemos puesto de acuerdo como sociedad, a pesar de que son los técnicos profesionales los que llevan a cabo estas acciones, de qué ciudad queremos. Y entonces en 2005 se bloquearon los planes, en 2008 nos bloquearon los planes, en 2011 se volvieron a bloquear y ahorita estamos en lo mismo. Hoy los planes parciales aprobados por la pasada administración siguen estando jurídicamente bloqueados. Entonces tiene que haber acciones para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones. Segundo, lógico, ante una situación de este tipo, los gobiernos tienen que tomar la decisión de abrir la posibilidad de la inversión. O sea, yo de verdad lo que escucho entre los constructores es una sensación de ataque directo de la autoridad respecto a que por un lado no había licencias, porque como los planes parciales son los que de 2002, pues no hay nada que quepa, ¿no? Nadie va a querer invertir en el concepto de una ciudad que estaba en el 2002 planteada. Pero la segunda cosa es que ahora se sienten, bueno, ¿cómo es posible que para todo me vean a mí como corrupto y luego entonces tengan que compensar una supuesta corrupción? Esto sí es preocupante, ¿eh? Porque hay que recordar que el cuarto valor económico de nuestra economía local es precisamente la generación de vivienda. Y esto es muy importante en el contexto de la ciudad. Y un último tema en este respecto es, yo creo que sí es muy importante reconocer que el estilo de gobierno, y particularmente en temas como CAPSA, pues es lo que en un momento determinado nos obliga a estar dándole seguimiento a las cosas, buscando siempre la mejoría, pero sin perder algo fundamental, la responsabilidad. La réplica, Marco. Tiene que ver con 2 temas importantes. El primero es, con todo respeto, doctor, entiendo que seas doctor, que no seas abogado. Las disposiciones administrativas son bien claras. Dicen que la compensación no implica que no se denuncie al corrupto, y lo hemos hecho. Y ahí están los hechos. Está el tema que ya hay una obra concluida, y el Código Urbano te establece 2 cosas. Ya está concluida. Tú tienes que seguir una ruta formal para poder solucionar el tema, y en la ciudad estamos siendo responsables para generar ese orden. Y iniciar el tema del orden. Por otro lado, en el tema de la basura, tiene que ver. Por ningún motivo, claro que a la empresa le interesa que exista más basura, porque al final del día ellos cobran en razón de sus tarifas son esas. Pero a la ciudad no. A la ciudad no le interesa que exista más basura. Y si su interés y los intereses se contraponen, vamos a poner siempre el interés de la ciudad. La ciudad, por eso buscó en esa ruta, no era sencillo porque ninguna administración había afrontado de forma directa esto. Y lo hicimos en razón de ser responsables con la ciudadanía. Estamos en esa ruta. La ciudadanía está contenta, contrario a lo que manifiesta. Vamos a denunciar a los corruptos y lo hemos hecho. Y vamos a seguirlo haciendo. Entonces, no es un tema menor, pero estamos en el seguimiento del esquema jurídico y del esquema del orden que la ciudad amerita. Sí. Vamos al corte, Alfonso, y regresamos también para que nos digas qué sucede con los planes parciales, que es un asunto clave. Y el tema de seguridad también. Y seguridad. Con eso volvemos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, agradeciendo además sus comentarios y opiniones, mucha participación, Enrique, a través de nuestras cuentas institucionales. Nos quedan todavía algunos minutos, así que si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de estas cuentas que están apareciendo ya en pantalla. Doctor, quería solamente quería hacer alguna una réplica réplica a lo que decía hace un momentito Marco.
Está claramente establecido en las disposiciones administrativas que efectivamente es el término correcto, que si una persona entra al reglamento de participación, de compensación urbanística y accede a las exigencias del ayuntamiento, el ayuntamiento retira los juicios, ¿eh? Eso es clarísimo y hay que decirlo con toda claridad. Pero no denuncias contra funcionarios. No, pero el juicio de lesividad, que eso es lo importante, porque eso a final de cuentas lo que justificaría o tendría como consecuencia llevar a cabo una acción. ¿No? Exactamente, ¿no? ¿Estás de acuerdo que no son las denuncias, va? Sí. Digo, lo de las denuncias, espero que no, pues nomás eso faltaba. No, ahí está, queda bien claro. Pero sí es muy importante reconocer que en todas las personas que han estado convocando para llevar a cabo la intervención del reglamento de presión urbanística, no ha estado ninguna manifestación de corrupción de por medio. No digo que no la haya, pero es claro que no en todos los casos se ha documentado ni ha habido una denuncia de posible acto de corrupción. ¿A qué quiero llegar con esto? Que eso es muy importante para que no se confundan las personas que nos hacen favor de escucharnos. O sea, lo que el ayuntamiento sí está encontrando es una forma de regularizar aquellas acciones que el propio ayuntamiento considera que su origen es irregular e incluso manifiesta el riesgo del antecedente de corrupción, ¿no? Pero ya demoler queda afuera como opción, ¿no? Por ningún motivo. No se va a demoler nada. No, por ningún motivo queda afuera. O también es una alternativa si no se llega a un arreglo. Claro. El Código Urbano así lo establece. Se establece que hay obras que no podrán acceder a esta ruta y la ruta será jurídicamente agotarlo y bueno, seguir hasta en tanto sea la demolición en su caso. Escuchamos al comisario de Guadalajara, ¿no? Sí, hace algunas semanas estuvo con nosotros en Perspectivas y esto fue parte de lo que comentaba en torno al tema de seguridad en Guadalajara. Podemos descartar que haya un grupo criminal raptando jóvenes, eso no existe en Guadalajara, que haya una actividad sistemática de personas en esto, no existe. Son casos lamentables que se están estudiando desde la perspectiva de las investigaciones, muchos de ellos son robo por arrebato, donde las mujeres perciben un intento de rapto y en ese sentido se hacen las investigaciones. Necesitamos sancionar a todo el que comete, buscar que se sancione a todo el que comete un delito o a todo el que comete una falta administrativa. A todos, sin excepción, sean quienes sean. Esto está teniendo cada vez más peso al interior de la corporación. Y el otro, pues un compromiso que se va a notar ahora que empecemos con el nuevo sistema penal, un compromiso de cero tolerancia a las violaciones a los derechos humanos. Doctor. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas una de las grandes deudas de la actual administración de Enrique Alfaro es el tema de la seguridad. Me parece que pues, no solamente es un tema de revisar las cifras, no solamente es un tema de revisar todas las denuncias de desapariciones, de asesinatos. Hoy todavía en la tarde una verdadera tragedia, la que sucedió en ese sentido, sino también hay que escuchar a la gente. Y esto es una enseñanza muy sabia del tema de la seguridad. Al final del camino, la seguridad va enfocada a dos aspectos fundamentales. Uno, a que la gente no sea agraviada ni en su persona ni en su patrimonio. Y dos, a que la gente se sienta segura. Y esa parte de que la gente nos sintamos segura la tenemos completamente perdida. Hay que decirlo con toda claridad. Hoy la mayor parte de los padres de familia, pues verdaderamente no sabemos si comemos ya los dedos, no las uñas, cuando nuestros hijos salen, porque lo que escuchamos continuamente respecto a las desapariciones, a los asaltos, a los robos a los vehículos, a los robos de autopartes, es verdaderamente escandaloso. Creo que esa es una parte que sí tenemos que reconocer, es donde tenemos que trabajar. Hay que decirlo con toda claridad, esto no se mejora con reglamentos como esta administración quiere resolver casi todo. Esto se mejora con un verdadero programa de atención ciudadana en el tema de la prevención del delito. Marco. Sin duda alguna, el trabajo de seguridad no es algo menor, es algo importante, es algo de las cosas que más le preocupa a la ciudadanía. En ese sentido, se han planteado políticas públicas importantes. Si bien es cierto, con patrullas o con armas no se resuelve, también es cierto que se llegó a una administración prácticamente sin este tipo de cosas, que les puedo manifestar que estamos a 10 días de recibir las 200 prácticamente patrullas. Y en esta ruta tendremos un mejor patrullaje. Por otro lado, no descartamos las políticas públicas alternas. ¿Qué es? Bueno, una política pública que tiene que ver con atender a los jóvenes en todos los ámbitos. El tema de la educación, nosotros estamos ciertos de que la educación es la ruta por la cual esta ciudad va a mejorar. Y lo que estamos haciendo es destinar un monto muy importante para que los jóvenes de preparatoria no salgan para buscar un tema de trabajo en razón y abandonen sus estudios y como consecuencia sean proclives en esta ruta, en estas decisiones,
a llevarse a las actividades delincuenciales. Estamos en esa ruta. Lo que estamos haciendo también en fomentar en las unidades deportivas que sean gratuitas tiene que ver con eso, con que los jóvenes y los ciudadanos tengan la oportunidad de acudir, porque antes no acudían en el mejor de los casos porque les cobraba, o en el otro porque estaban en condiciones totalmente precarias. Por eso mismo son políticas públicas que, si bien es cierto, pareciera que son aisladas, tienen que ver con algo global e integral. El tema de la mujer también tiene que ver con eso, promover que la mujer sea autosustentable y como consecuencia también sea precursora, como siempre ha sido, del fomento a los valores dentro de su familia. Es decir, entendemos que la ciudadanía en la ruta de seguridad hay que atacarla por diferentes ámbitos para que la seguridad, para poder tener una ciudad segura. Estamos en esa ruta, estamos trabajando, no nos sentimos exitosos por ningún motivo, al contrario, nos preocupamos y nos ocupamos, pero bajo esa ruta estamos trabajando y estoy seguro que muy pronto tendremos resoluciones positivas en el tema de seguridad. Nos queda poco tiempo, Alfonso. El tema de la corrupción, ¿se ha hecho algo en esta administración? Aparte de las denuncias que ya decías, Marco, ¿se ha hecho algo? Por ejemplo, recuerdo que en campaña propuso Enrique Alfaro que el Contralor fuera electo por organizaciones sociales, por universidades públicas y privadas, y creo que al final no se hizo, creo que al final fue directamente la designación del alcalde. ¿Se ha hecho algo en materia de corrupción? Bueno, yo me atrevería a decir que no se ha hecho nada diferente. No se ha hecho nada, digamos, que en un momento determinado abone para que las cosas sean diferentes a como se han vivido hasta el momento, particularmente en algunas áreas del propio Ayuntamiento de Guadalajara. Primero, efectivamente, como ustedes lo comentan, ¿no? El nombramiento del Contralor fue un dedo en la boca para los ciudadanos, lo denunciamos ampliamente. El Contralor, pues, es una persona cercana a Enrique Alfaro. Qué bueno que le tenga confianza. Qué malo que haya prometido que lo iba a nombrar derivado de una terna propuesta por universidades, organismos ciudadanos, organismos empresariales, etcétera. Porque eso obviamente no fue así, sino que fue una decisión estrictamente unidireccional. Pero esto no nos debe de extrañar porque sí opera Enrique Alfaro. O sea, opera hacia afuera de una manera, diciéndole a los ciudadanos ciertas cosas, y hacia adentro llevando a cabo otras. El tema de la corrupción a mí sí me preocupa mucho, porque el tema de la corrupción no se puede identificar, como lo ha tratado de hacer el equipo del gobierno actualmente en Guadalajara, de levantar denuncias. Porque esto no es lo que resuelve la corrupción. Levantan denuncias porque se pierde un extinguidor, porque se pierde un radio, porque se pierde una llanta, porque se pierde... Eso no es el tema. El tema de la corrupción tiene que ver con la identificación muy clara de los delitos cometidos por las personas y luego hacer las denuncias. Yo propuse un punto de acuerdo al ayuntamiento, que por cierto con muchos otros todavía no me han aprobado en la comisión de Marco, que tiene que ver con invitar a un organismo de la sociedad civil. Yo proponía la barra de abogados para que revise las denuncias. Porque la verdad es que no es más que ir meter papeles a la Procuraduría o a la Fiscalía para que lleven a cabo investigaciones que estoy seguro que a finales de este año vamos a escuchar a Enrique Alfaro diciendo que la Fiscalía no hizo las investigaciones y a la Fiscalía diciendo que no dieron los argumentos. Entonces yo lo que propondría es, vamos convocando un organismo tipo la barra de abogados para que revise las denuncias y que diga, esta está sustentada, esta no está sustentada. Mientras no esté sustentada, ni la lleves, porque ya sabes qué resultado va a haber. Yo me atrevería a decir que la enorme mayoría de las denuncias van a acabar precisamente en ese contexto. Marco, está fácil decirlo cuando no se conoce. En la presente administración hay una comisión de honor y justicia, que es la comisión que sanciona a los policías. Es una comisión que tengo el honor también de presidir. Y contrario a lo que había sucedido en anteriores administraciones, yo lo que les puedo decir a la ciudadanía que hoy por hoy hemos inhabilitado a 18 policías. Les hemos sancionado y los hemos denunciado. No tenemos miedo ni nos tiemblan las piernas cuando se tiene que sancionar a los temas. Hemos invitado a que sancionen y denuncien a los funcionarios en esa ruta. Y en esos temas me parece que se hace un tema, hay una auditoría ciudadana para todas las obras. Eso inhibe la corrupción, sí, no existía antes. Entonces, hablar de decir que no se hace lo mismo, bueno, entiendo que no se sepa cuando únicamente se trabaja en un despacho, en una oficina, pero cuando se sale, se conoce cuál es la ruta, podemos entender muchas cosas. Hay auditorías ciudadanas, hay funcionarios inhabilitados, y en esa ruta también, en el ámbito jurídico, nunca como ahora se había defendido el municipio. Y dicen, ahora sí se ve que hay un interés. Los planes parciales están así en esa ruta porque no se defendieron. Hoy estamos en la ruta de reconstruir lo que no se hizo. Pero bajo esa tesitura es lo que estamos avanzando. Porque ahora sí. Pídele 2 nombres de funcionarios inhabilitados. 2. Que nos diga 2, con eso tenemos. Ahí está la pregunta. 2, 10, 9.
8. No, pero no necesitas los 7. nombres. Yo te ¿Necesitas enseño, los nombres? bueno, yo te voy a enseñar el acta. Y con eso te vas a quedar tranquilo. Dame dos Están nombres. inhabilitados, son 18 policías. Te quedan 2 segundos, Y Marco. Tú puedes preguntarle a Juan Carlos Ese es- Márquez, que forma parte de esa comisión, a lo mejor no te informa y no se coordinan, pero lo puedes tener. Una Está bien cosa es fácil. la Comisión de Honor y Justicia, que se encarga de revisar el comportamiento de los elementos de la policía y que los sanciona regularmente. Eso. Y otra Qué cosa bueno. es lo que hace un momento dijo que había funcionarios inhabilitados. Yo le Están pedí los nombres, inhabilitados. no me lo supo Están decir. inhabilitados. Es que, ¿qué pasa? Inclusive Esa los es la subimos forma a de la gobierno base. del Movimiento Ciudadano. Hacer nota, pero no pasa Pero además nada. te voy a decir algo. La ciudad Se nota cada que día yo lo no puedo dar constata. los nombres porque va contrario a la ley. Ándele, ahora sí me Te salió voy un a- abogado. ¿Eh? Claro. A ver, algunos tweets, está buenísimo el debate. Robert GDL dice, fue el gobierno y ya no saben cómo encubrir mentira tras mentira. El gobierno es el real crimen organizado con matones, de acuerdo al caso de Ayotzinapa. Manuel Vargas 2, como los protagonistas son parte del gobierno, llámese Ejército y PGR, nunca dejarán terminar la investigación al grupo independiente. Y no creo su verdad. Por desgracia, la corrupción es un caballo de Troya en todas las dependencias del gobierno. Dice Manuel Vargas 12, yo creía en Alfonso Peters, en un panista comprometido. Más parece que ha hecho a la basura su ideología. Magisterio en MOB, la política ya no es de oficina, la política es de calle, de conocer viva voz la necesidad de la gente. Bueno, hay varios tweets, pero... Sí, llegaron muchos más, pero ya no tuvimos oportunidad de darle salida porque el tiempo se nos agotó. Muchísimas Solamente por gracias. relaciones personales, por supuesto que sí salgo y platico con la gente y de esa manera trato de ayudar en diferentes temas en los que estoy involucrado. Pero muchas gracias por el comentario. Muchísimas gracias a ambos. Regidores, muchas gracias. Muchas gracias. Invitar a Muchísima Alfonso a información. que sigamos trabajando para que tengamos una Y al mejor año carrera. lo platicamos también. Hacemos otro corte. Gracias. Agendado. Muy bien. Enrique, nos Vámonos. vamos miércoles, tenemos perspectivas, no se lo pierda, 9 de la noche. Buenas noches.